enredo muchísimo. Vamos a pasarnos a la pantalla para escuchar el primer video. Lo estoy buscando porque me parece rastrero y va de la mano con el próximo partido del Real Madrid. Que la verdad me parece muy interesante y que bueno, yo sé que a ustedes también. Así que ya lo tenemos aquí. Vamos a colocar captura de pantalla y vamos a escuchar a este sinvergüenza porque de verdad no tengo otro calificativo más que esa palabra. Vamos escuchándolo. Hace unos días que fue esa entrevista y ya está de vuelta. Ese partido contra el Real Madrid el sábado en Mestalla va a estar en el punto de mira de muchísima gente, entre otras cosas por el honor que supone recibir al premio Sócrates en Qué asco, o sea. el Coliseo Valencianista. El premio Sócrates, o sea, mira, y lo peor del caso es que a mí una de las cosas que me llama la atención es que da la sensación que ellos intentan transmitir que los que están equivocados son las personas que votaron este premio a Vinicius y no tres pelagatos como el señor cabeza de rodilla, el otro que se le olvidó sacarse el champú cuando se bañó y salen con estas ridiculeces. Es lo que me parece increíble, no puede ser. Y una vez me lo dijo un maestro, un profesor, me dijo, si 100 personas van para aquel lado y tú vas en dirección contraria, ¿quién es el que está equivocado? Es que me parece realmente ridículo, pero bueno, sigamos escuchando. Y por todo lo ocurrido en la pasada temporada, por los gritos racistas de tres idiotas, por las provocaciones. No mientas, no manipules, cabeza de rodilla. De verdad, mira, yo trato de ser respetuoso, pero es que me pongo una caliente. ¿Cuál grito de tres idiotas? Si hay un video donde se ve claramente como alrededor de 4000 personas están en la entrada de Valencia, del Mestalla, gritándole aquella asquerosa canción que escuchamos. No son tres idiotas, no son tres imbéciles. Y claro, tú dices, no, afortunadamente la visita de Sócrates, no, mira, yo la verdad es que me pongo muy loco, de verdad. De un jugador del Real Madrid especialmente mal educado por la campaña posterior orquestada en los aledaños del palco madridista. A ver. Un jugador especialmente maleducado. Entonces, ¿qué quedas tú? Que le estás dando un ejemplo haciendo burlas de un chico que ha sufrido insultos racistas de no tres personas, de alrededor de 3000 o 2000 o 4000 personas o las que sean, y tú estás todas las semanas, todos los días echando mierda a un chico que puede ser perfectamente tu hijo. ¿Eso te parece que lo de Vinicius es irrespetuoso? Reaccionar ante una provocación. Entiendo que la reacción de Vinicius tal vez no es la más correcta, pero más asqueroso y más rastrero es lo que tú estás dándole a tus hijos. A mí me daría un puto asco que mi papá se pusiera a hacer el ridículo y fuera un racista de mierda en la televisión. A mí. Y ejecutada por sus voceros, consistente en demonizar a toda la afición valencianista y por las falsedades del propio futbolista que mintió abiertamente sobre lo ocurrido. A ver. Mira, nadie ha intentado demonizar a toda la afición del Valencia. De hecho, el mismo Carlo Ancelotti lo confirmó justo después en la rueda de prensa. No fueron todos, pero un alto porcentaje de personas mandaron insultos racistas a Vinicius y ahí están los videos en redes sociales. Es que me parece realmente increíble y encima este cuento todavía de que Vinicius mintió, ya se demostró que en ningún momento Vinicius mintió, que él dijo exactamente lo que había sucedido, que había recibido insultos racistas por una parte de la grada, que fue finalmente lo que sucedió. Encima de que te desmontan, sigues haciendo el ridículo y sigues con la soberbia. Es que qué asco, de verdad. Públicamente en sus redes sociales y en sede judicial. Este sábado vuelve y esperemos que todo transcurra por los cauces más correctos posibles, tanto por parte de los aficionados como por parte del futbolista en cuestión, que pretendía traerse a una productora que le está haciendo un documental para Netflix para su mayor victimización y gloria. La productora no entrará en Mestalla por una acertada decisión del Valencia. Si no vino al juzgado número 10 de la ciudad el día en el que Vini no se presentó a declarar por estar de vacaciones, y sus vacaciones eran más importantes que su cruzada contra el racismo, este sábado tampoco. Qué ridículo, de verdad. Y mira que él dice, no, que acertadamente el Valencia no dejó acceder a la productora que está efectuando, realizando el documental para la victimización de Vinicius en las redes sociales. Pero claro, es que no son tontos, ellos saben que hay alrededor de 3000 personas, cuidado si no son más, que constantemente están insultando de manera racial a Vinicius. Entonces eso no les conviene porque la gente les van a tumbar el relato. La gente no se va a dar cuenta que es como ellos dicen, que son 3 o 4 pelagatos, sino que hay una multitud en ese estadio que han estado insultando de manera salvaje a un chico que lo único mal que ha hecho es empezar a celebrar los goles con una de las tradiciones en su país, que es bailar y ser tan alegre, pero es que me parece realmente asqueroso y encima sale con lo de las vacaciones. Yo siendo Vinicius lo hubiera hecho igualmente. No me hacen absolutamente nada de caso cuando estoy
diciendo lo que me está sucediendo, la asquerosa campaña de mierda que cuando estoy fuera de Madrid me orquesta, incluso dentro de Madrid en algunos estadios, y me van a llamar en mis putas vacaciones, que bien merecidas me las tengo para interrumpir mis vacaciones porque a ustedes se les dio la gana de movilizar algo. Mira, jódanse. Vamos a escuchar ahora a otro sinvergüenza que yo creo que este es el más sinvergüenza de todos, de verdad. Este es un señor que produce un asco tremendo. Yo sí me decía del otro señor que me diera asco que este fuera mi padre. Yo creo que con este es que ya prácticamente hubiese pensado incluso en irme de este mundo, de verdad, porque es que qué horrible ser representado, porque al final el padre siempre es la representación de la familia y verme representado por un asqueroso como este es que vomitaría cada vez que saliera a la calle y la gente me reconociera. Vomitaría, se lo juro. Escuchemos. Una vez más, Nacho Cotino, brutal, chapó. Hay que quitarse el sombrero, diciendo las cosas claras, valiente, 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 sin miedo a nada. Y sorprendente que todavía le permitan hacer estas cosas sin que el Tito Flo se haya enfadado y haya pedido su cabeza. Valiente. Mira, ese es el perfecto ejemplo de los valores que tienen estos dos señores. Esos son los valores que tienen ustedes dos. Es valiente atacar a un chico de 23 años que puede ser perfectamente su nieto, porque ustedes son un par de ancianos. Puede ser perfectamente su nieto. Qué espectacular, eres valiente. Revienta a ese pobre chico que lo único que ha hecho es echarle bola, como se dice aquí, para llegar a lo más lejos posible y ustedes están todo el rato atacándole, atacándole. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno. Eso es ser valiente. Y hablándolo de Tito Floren, como él mismo le dice, si Florentino de verdad tuviera esa capacidad, fuera tan sencillo con que J. Jordi o Cristóbal Soria no fueran al chiringuito. Es que mira, de verdad, las cosas que dice son tan ridículas. Ahí está, el ejemplo claro es eso. El ejemplo claro es eso, porque este hombre que lo único que ha hecho es mentir, sigue con la posibilidad de mentir. Es que, Dios mío, esto es increíble. Pero es brutal cómo los retrata y con toda la razón del mundo. Pero ¿a quién retrata si lo único que dice es decir mentiras con lo de tres pelagatos que le dijeron cosas de racista, con lo que dijo que Vinicius mintió, que también es falso? ¿A qué retrata? El único que ha retratado es él. Todo lo que dijo en ese minuto 15 fue pura mentira. Es que yo de verdad, cómo se llega, Dios mío, te lo voy a pedir aquí frente a mis espectadores. No quiero llegar a viejo siendo tan ridículo y teniendo tan pocos sesos. Te lo pido, por favor, de verdad. Siempre os lo he dicho. ¿Os acordáis en los años 70 cuando la propia afición del Valencia en una final de Copa contra el Real Madrid apareció en las gradas con una pancarta que ponía Real Penalti? Real Penalti. Siempre os lo he dicho, no somos solo los del Barça. Todas las aficiones han sido atracadas, robadas vilmente por este equipo, el Real Madrid, que es, sin ninguna duda, el cáncer del deporte mundial. Ojo por esto, porque, mira, me parece increíble que incluso, porque yo me pregunto por qué los youtubers del Barça en estos días, y vi que Víctor Palacio subió un montón, están todos ellos ahí conversando, por qué no se reúnen todos y empiezan a debatir. Me gustaría que lo hicieran. Empiezan a debatir, a ver, vamos a revisarlo del saldo arbitral que dicen los madridistas, vamos a intentar, no voy a decir justificar, vamos a intentar explicar esto a nuestra audiencia para que no piensen que los estamos haciendo pasar por tontos. Obviamente eso es algo que no conviene. Obviamente aquí hay que tener la carita puesta, hay que tener un postureo, hay que decir que el Madrid es el que roba porque es lo que les vende realmente. Pero me parece ridículo que incluso esta temporada, ayer yo subí un TikTok en donde explicaba varias de las situaciones irregulares que se presentan en cuanto a Barça y Real Madrid, en diferencia de las distintas decisiones arbitrales, pero eso no conviene decirlo. Es que, repito, es repulsivo la manera en la que esta gente miente. Sigamos escuchando porque aquí es donde se pone grave y yo creo que esto puede ser denunciable, pero repito, es que este tipo es tan rastrero, tan insignificante. Es como que venga el Barça, obviamente, a denunciarme a mí porque yo digo que son una organización corrupta. Obviamente eso no va a suceder porque si a mí este hombre me parece un rastrero, yo soy 10 veces menos porque seguramente tengo menos alcance, pero por eso les digo, el Madrid no lo va a denunciar, pero creo que sería perfectamente denunciable y pagaría una fortuna por verlo llorar y tener que retractarse por semejantes asquerosidades. Escuchemos. No del fútbol, del deporte mundial. En un deporte, el Real Madrid es el peor ejemplo. El deporte debería ser un ejemplo de valores. Y no lo puede ser porque hay un equipo como el Real Madrid que todo lo adultera y que todo lo pudre. Así de sencillo. Y Nacho Cotina los deja una vez más retratadísimos. ¿Cómo diría esto? A ver.
Claro, el vicepresidente del comité técnico, el vicepresidente, estoy tan cabreado que estoy hablando como Speedy González, el vicepresidente del comité técnico de árbitros recibe dinero de una institución durante más de 2 décadas y sabrá Dios cuándo más, y mucha gente lo piensa. Yo estoy de ese lado, que todavía el Barça está por ahí zumbando billeticos, y y el saldo arbitral explica claramente que ha habido un equipo notoriamente, porque no es muy por no es que es algo ligero, no, notoriamente favorecido durante todo este periodo, y el Real Madrid ha salido evidentemente, como lo dicen las estadísticas, que no fallan, no es una opinión, es una realidad. Claro, el Real Madrid es el que adultera la competición. Es que es increíble. Yo le escuché a Iñaki Angulo hace realmente bien poco y le dije, si se vieran como nosotros les vemos, con el asco que le vemos, que cómo se puede ser tan ridículo, si de verdad se dieran cuenta del ridículo que están haciendo. Obviamente a esta gente se le entiende porque están lanzándole al piste a un montón de pájaros absolutamente descerebrados, que lo que van a hacer es recoger el alpiste y no les va a importar absolutamente más nada, y ellos están ganando dinero por eso. Pero las personas que defienden y todavía tienen esta mentalidad, de verdad, después de ver todo lo que hemos visto en el último año y pico, son las personas que definitivamente son unos descerebrados. Alguno de estos será un descerebrado, seguramente. El detalle está en que mientras sigan ganando dinero, los inteligentes van a seguir aprovechándose de los tontos y de un sentimiento que yo sé que de verdad hay culés que están tan amantes, aman tanto al club, que son incapaces de reconocer lo evidente. Es que me parece increíble, de verdad. Fijaros cómo mienten, como os digo yo siempre, su ADN es mentir, manipular, robar. Mienten, manipulan y roban desde 1902. Fijaros cómo Nacho Cotino explica cómo mienten también, sin ningún tipo de pudor en las redes sociales. Mintió Vinicius, hasta en el juzgado mintió. Eso es, pero es que porque siguen repitiendo una mentira. Es que yo digo, ¿será que este amigo ayer no vio los titulares en donde se filtró la declaración de Vinicius? ¿Cómo se puede ser tan imbécil, tan cretino, tan sinvergüenza, tan desleal? ¿Cómo no se puede tener un poquito de dignidad y reconocer, wow, nos equivocamos acusando a Vinicius diciendo que había mentido? Claro, el Valencia sacó un comunicado. ¿Dónde está el comunicado retractándote por acusar a Vinicius de mentiroso? Es que, de verdad, yo no entiendo cómo se puede llegar a ser tan asqueroso en la vida. Esta gente lo lleva en el ADN: mentir, manipular y robar. Grande Nacho Cotino. Bueno, vaya y dele un hijo, pues. Me parece de verdad de locos. Y repito, voy a cerrar estos 20 segundos ya de este video, en el que creo que ha sido mi video más caliente, porque la verdad es que estoy hasta el gorro de escuchar a esta cantidad de sinvergüenzas acusando al Real Madrid, a Vinicius, a Florentino Pérez, y lo que más me entristece es que ellos están todavía ante las pruebas. Lo que pasó con Vinicius es el perfecto ejemplo. Ya se demostró que no mintió en su declaración y todavía están con el relato, porque les digo, es más fácil vender el relato antimadridista que cualquier otra cosa. No quiero seguir porque sé que he dicho palabras muy fuertes y cosas muy subidas de tono, pero es que la verdad es que yo no puedo seguir soportando esta mierda, y vamos a seguir aquí al pie del cañón para reventar a todos estos sinvergüenzas mentirosos, manipuladores, que lo único que hacen es aprovecharse de un montón de gente que da la sensación de que van por la vida sin ningún tipo de criterio. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.